Las primeras invasiones que llegaron a Europa fueron las invasiones germánicas que provocaron paulatinamente la descomposición del Imperio Romano de Occidente. Las segundas invasiones se llevaron a cabo durante la época de los vikingos. También fue además una época en la que bueno, pues, se vio como Europa podía haber quedado destruida. En la segunda mitad del siglo IX y el siglo X fueron un tiempo de división e inseguridad para Europa. La desaparición del Imperio Carolingio debilitó aún más el poder político y la capacidad defensiva europea, que facilitó una segunda oleada de invasiones. Tres nuevos pueblos invasores asolaron Europa, entre ellos los vikingos, los magiares y los sarracenos. Los vikingos procedían de Escandinavia, conquistaron las islas británicas, el norte de Francia y el sur de Italia, donde fundaron reinos. Los vikingos eran feroces y crueles guerreros y sus incursiones provocaban el pánico entre los habitantes de todo el continente. Los magiares o húngaros provenían de las estepas asiáticas, se asentaron en el este de Europa y ahí formaron el reino de Hungría. Los sarracenos eran piratas musulmanes que asolaban las costas mediterráneas europeas con sus saqueos y pillajes. La extrema crueldad de los invasores dio lugar a un clima de violencia e inseguridad que se extendió por Europa. Mucha gente interpretó estas calamidades como un castigo de Dios y el anuncio del final del mundo que llegaría en el año 1000. Con el fin del Imperio Carolingio, Europa se dividió en numerosos reinos. Los monarcas ya no tenían la protección para sus reinos, no tenían esa capacidad para llevar a cabo conquistas y además eran también débiles. Los campesinos buscaron el apoyo en los nobles, condes, duques, marqueses, porque hay que decir que los nobles en aquel momento tenían un ejército y un castillo para proteger a la población que era atacada. Por ello, al final, los campesinos trabajaron para los nobles, sus tierras, y además ellos, es decir, el campesinado se convirtió en siervo de la nobleza. Claro, la inseguridad de la segunda mitad del siglo IX y el siglo X en Europa, la división de los reinos y bueno, las nuevas incursiones que venían por parte de los vikingos, magiares y los sarracenos, pues, provocó al final que los vikingos conquistasen parte de Europa, como las Islas Británicas, el norte de Francia, el sur de Italia, y ahí crearon reinos. Y además los vikingos eran feroces y crueles guerreros y sus incursiones provocaban el pánico entre los habitantes del continente. Los magiares o húngaros provenían de las estepas asiáticas, entraron en el este de Europa y ahí fundaron el reino de Hungría. Y los sarracenos eran piratas musulmanes que asolaban las costas mediterráneas europeas con sus saqueos y pillajes. Claro, todo esto provocó además una extrema crueldad por parte de los invasores que provocó en Europa pues, ese clima de violencia, inseguridad. Y además se vio que esto para la gente eran calamidades provenientes de Dios. Y claro, decían que en el año 1000 el mundo se acabaría. Y luego al final hay que decir que con el Imperio Carolingio, su final provocó al final que los monarcas fuesen débiles, no tuviesen protección en torno a un ejército y los nobles sí que las tuviesen. Por ello, muchos campesinos buscaron la ayuda de los nobles, porque tenían ejército propio y además un castillo para ayudar al propio campesino. Pero es que a cambio de esto, los propios nobles le dijeron a los campesinos que trabajasen sus tierras. Al final, los campesinos se convirtieron en siervos de la nobleza. La procedencia de los vikingos era de Escandinavia desde varios milenios antes de Cristo. Vivían en pequeños poblados autosuficientes y a finales del siglo VIII los vikingos comenzaron a realizar incursiones de saqueo y colonización en Europa. Se cree que esto se debió a un aumento de la población de sus zonas de origen, que les impulsó a buscar nuevas fuentes de sustento y nuevos lugares en los que asentarse. Los vikingos aprovecharon muy bien la superioridad táctica que les proporcionaban sus armas y su técnica de combate, gracias a la calidad y abundancia del hierro escandinavo. Sus armas eran de mayor calidad. Además, sus barcos eran rápidos, pequeños, y eso les permitía pues, desembarcar velozmente en la costa, incluso remontar ríos, claro, sin dar tiempo a que en los territorios atacados se realizara la defensa. Su procedencia era de Escandinavia, de varios miles antes de Cristo, vivían en pequeños poblados de forma autosuficiente y a partir del siglo VIII realizaron las incursiones de saqueo y colonización por Europa. Y claro, se cree que esto se debió a un aumento de la población de sus zonas de origen, es decir, ya había mucha cantidad de población y buscaban otros territorios. Y claro, que buscaron? Pues otros territorios pues para en torno a búsquedas de sustento o nuevos lugares en donde asentarse,
etcétera, etcétera. Además, también tenían una superioridad técnica en torno a las armas y la técnica de combate vikinga. Y esto era por el hierro escandinavo de gran abundancia y sobre todo de gran calidad, ese metal. Bueno, también las armas vikingas eran de mayor calidad. Luego los barcos vikingos eran rápidos, pequeños, y esto pues, les permitía al final desembarcar rápidamente en las costas o remontar los ríos. ¿Y qué hacían? Pues esto daba lugar a ser tan veloces los barcos que la defensa del enemigo no podía organizarse. Al final los vikingos, con todo ello, bueno, pues fueron un reino muy destacado en Europa en torno a la Media, es decir, la segunda mitad del siglo IX, el siglo X. Y tuvieron, pues una gran calidad en torno a sus armas, su técnica de combate, por el hierro escandinavo. Y claro, los barcos eran muy veloces, pequeños y rápidos, eso daba lugar a hacerlo más rápido y así evitar que la defensa pues, del país enemigo contrarrestase esa invasión. Finalizo, comentar que tengo el grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.